Entonces no podemos hablar de el no reclutamiento infantil si no tenemos centros dignos de rehabilitación en algo tan básico como adicciones en nuestros jóvenes. Y yo hice hace un par de años un documental, se llama Una jauría llamada Ernesto, y entrevisté a varios chicos que ya salieron del crimen organizado y otros que se mantienen activos. Según yo lo hiciste con un chavo de Reinserta, con Ernesto. Exacto. Justo ahí fue donde nos conocimos. Ernesto es de esa generación que te digo, porque estaba Ernesto, estaba Dani, estaba Felipe, estaban varios de ellos. Exacto. Y fíjate que yo pensé, me acerqué con un prejuicio a estas entrevistas. Cuando yo estaba preparando los cuestionarios, yo dije, el 100% me va a contar una historia de desintegración familiar. Sí. Papá alcohólico, padre violento, madre ausente. Ese va a ser el 100%. Sí, ¿no? Y no, eso fue el 70%. Sí, por supuesto que es un factor de riesgo, claro. Pero tuve 2 o 3 entrevistas de chicos que me dijeron, no... Todo bien en casa. Mis papás se aman, tienen 30 años de casado, a mí me dieron para la escuela, yo tenía para el refresco, o sea, bien. Y entonces yo les preguntaba, ¿qué falló? Y el 100%, ese sí fue el 100%, me dijeron, en la escuela nadie me dijo que yo era bueno para algo. Sí. Y me salí. Porque justamente... Nunca me sentí útil. Que hay que tener cuidado cuando entrevistamos a los adolescentes en conflicto con la ley, porque en su mayoría, a diferencia de los adultos, en su mayoría los adolescentes tienen estos vacíos emocionales bien importantes. Y preguntarles sobre su vida privada, yo me he dado cuenta que en su mayoría los que te dicen, no, todo bien en mi casa, son los que peor la tuvieron en su casa. Sí. Pero eso... habla de lo en pañales que estamos, porque ni siquiera pasan por un proceso. Cuando están en comunidades de internamiento, como las personas que tú entrevistaste que habían estado, dirías, bueno, mínimo que rompa, o sea, que se les atienda en materia de salud mental, ¿no? Mínimo. Muchos no pueden ni siquiera reconocer. Nosotros hicimos el estudio de niños reclutados y luego hicimos un estudio de la normalización de la violencia en personas privadas de la libertad. Y tuvimos que hacer la normalización de la violencia porque tú no sabes cómo tuvimos que con personas privadas de la libertad no preguntarles ¿has sido abusado sexualmente alguna vez? No, es ¿alguien te ha tocado alguna vez que te haga sentir incómodo? Porque ni siquiera saben lo que es, o sea, qué es abuso para ti y qué es abuso para mí. Yo sé que hay un lineamiento puntual de lo que es y de lo que no es, pero cuando has crecido en violencia toda tu vida... Sí, esos límites son muy difusos. Los límites son súper difusos. Entonces, incluso el chavo que te dice, no, en mi casa todo bien y predominó el amor y la chingada, digo, sí hay un porcentaje importante que sí, pero hay otro que es, a ver, mejor platícame de qué es que predomina el amor en tu casa. ¿No? Has recibido un abrazo de papá, has recibido un beso de mamá, has recibido un te amo, te dormiste con hambre, tuviste para forrar los libros, porque son cosas tan sencillas como el decir, güey, yo no quiero llegar a la escuela sin mis libros forrados, sin mi estuche con las cosas que venía en la fregada lista que me da la SEP, sin mi zapato que la suela esté pegada a mi zapato, sin mi uniforme bien planchado. ¿Por qué? Porque la maestra me va a regañar. Y luego la prefecta va a venir, me va a sacar del salón y me va a humillar y me va a decir que por qué no vengo, que si tengo en casa papás que no me quieren. Entonces, son cosas que quizá parezcan superficiales, ¿no? O que no metamos en la definición de violencia como tal. Pero imagínate que tú sabes que vas a ir ese primer día y que tu mochila viene vacía porque tus papás no les alcanzó o no se molestaron por comprarte tus ítems escolares, güey. Y sabes que vas a llegar a la escuela y te van a chingar por ello. Eso también es violencia, ¿sabes? Y no estoy queriendo victimizar a estos niños y de pobres que no llevaban el cuaderno forrado. Es que es lo que viene después. Claro. ¿No? Y creo que las escuelas han dejado de ser espacios seguros para los niños y las niñas. Es más, yo he visto que la SEP se ha burocratizado a tal nivel que hemos atado de manos a nuestros maestros para que puedan accionar. Fíjate que yo hice una vez, Oscar, una entrevista de una mujer que mató y descuartizó a su agresor, que es la pareja de su hija, de su esposa, de su mamá. Ella creció con este padrastro y este güey se pasaba de lanza cada 5 minutos. En la escuela se dan cuenta que ella está siendo víctima de violencia sexual, mandan a llamar a la mamá y la mamá dice, eso no es cierto y por favor no se metan. La escuela dice, yo ya hice lo que pude, ya mandé un oficio a la Secretaría de Educación Pública diciendo, ¿no?, que está pasando esto, pero y a la denuncia correspondiente, que es lo que me toca hacer, pero
Pues la SEP no hizo nada, ¿no? Se archivó, igual en 5 años me buscan para ese caso, y pues ni hablar de la denuncia, por supuesto que no procedió, ¿no? O sea, no la archivaron. ¿Qué hago? No puedo hacer más. La mamá ya me dijo que no me meta, ya... Ella terminó descuartizando a su agresor. Cuando saco esa entrevista me escribió una chava que vive en Tijuana, no la conozco, pero me pareció muy importante lo que me escribió, porque me escribió, es que yo soy ella. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, mi padrastro abusaba de mí, o sea, tengo la misma historia que ella. La única diferencia es que en la escuela, cuando se dieron cuenta, mi maestra buscó al DIF. El DIF me tocó una trabajadora social maravillosa que me salvó. Nunca más tuve que volver a ver a mi agresor. La maestra fue la mejor maestra que he tenido en mi vida. Hoy soy una profesional, tengo hijos, mis hijos no están en situaciones de violencia, mi esposo es un gran hombre. No, empezó. Y es, güey, la diferencia entre una y otra con la misma historia es que la escuela la salvó. Una escuela al que le importas. 2 personas. La trabajadora social del DIF y la maestra. ¿Sabes? Entonces, la deserción escolar es uno de los factores más importantes que existe en el reclutamiento. Por eso tenemos que sentarnos mucho en prevenir qué tipo de escuelas queremos tener para nuestros niños, que hoy están ante un mundo donde en el mundo digital es un laberinto sin fondo. Es un hoyo negro sin fondo para nuestras infancias. Un mundo donde la normalización de la violencia y la narcocultura está a la orden del día. Sí. Un mundo donde la tecnología está avanzando 500 veces más rápido de lo cual cualquiera de nuestras cabezas, ¿no? Y un mundo donde si no tienes un papelito que te acredite como alguien que conoce de un tema de manera profesional, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y eso es brutal, porque la competencia, deja en México, a nivel internacional, se vuelve imposible para muchas personas. La otra es el consumo de las drogas. Es increíble que en este país los centros de rehabilitación sean para quienes pueden pagar un centro de rehabilitación. Y si no, terminas en una granja. Es lo que te voy a decir, porque hay 3 opciones, ¿no? Es el anexo, horrible, donde te van a golpear, donde... Te van a violar, o sea, pasa de todo. Fíjate, yo conocí un anexo, fíjate, nada más desde el nombre, La pesadilla del doctor Bob. Imagínate. Y hay varios, hay Bob 1, Bob 2, Bob 3, Bob 4. Y lo que le hacían a los hombres desde que llegaban era que los rapaban con rastrillo y les ponían un molcajete con chile como sombrero. Y la idea era, como tú has hecho sufrir a tu mamá y a tu papá, ahora te tocaba sufrir para que entonces, desde esa penitencia, tú puedas construirte de vuelta. Por supuesto, nada bueno puede ser de un nivel de ese maltrato. Luego tienes los centros las granjas, carísimos, ¿no? Oceánica, sí. Estas que son eso, impagables. Impagable. No, nada más para decir, eso te cuesta más o menos 350,000 pesos por persona. Una internada en esos lugares. Imagínate. Entre 250 y 350,000 pesos. O sea, impagables para el 99% de la población. Y la tercera son estos centros de integración juvenil que donde te hacen consulta externa, donde además te ven y te dicen como de, ay, sí, tómate tal, ay, ya pórtate bien, ya no hagas cosas. Sí, pero si tú tienes un problema de fentanilo o de heroína o así... ¿Cuándo te va a servir una consulta externa? Los anexos o las granjas, pero eso es a lo que voy. ¿Cómo no ser un sicario? ¿Cómo no ser un halcón? ¿Cómo no ser, ¿no? Un narcotraficante como menor de edad? Es, si tengo un problema de adicción, ¿a dónde voy, güey? Ya está comprobado que las adicciones es un tema de salud. Sí, no es un tema de... Es una enfermedad. No es un tema de... Ay, se droga porque quiere. No, güey, espérate. No está tan sencillo. Entonces, ¿cómo es que mandamos a estos niños a los 12, 13, 14 años a que les rapen y les pongan chile en la cabeza? A que los violen. Porque luego también es eso, ¿no? O sea, lo más que te haga sufrir a las mujeres, a los hombres, a que los hagan pasar un muy mal rato cuando eso está comprobado que no funciona. La información ahí está. Pero ¿dónde están las propuestas de crear centros de adicciones para personas sin importar el dinero que tienes? Y que lo puedas o no lo puedas pagar. Y luego tienes la otra bronca, que el crimen organizado en este país se ha ensañado con los anexos. Tenemos una historia desde Ciudad Juárez hasta Irapuato, de masacres de 22, 25 chicos a los que llega el grupo del crimen organizado y los asesina. Pues es que muchas veces, por justamente lo arcaicos que son estos lugares, porque dices, bueno, tienes un centro, una granja, un anexo, brother,
tenlo digno, ten un sistema de seguridad. Muy probablemente quien tengas allá adentro trae problemas. Le debe dinero a alguien, le falló a alguien. Eso es parte de la adicción. Cuando tú llegas a un Oceánica o un Monte Fénix, lo primero que te dicen es, güey, haz una lista de quién le debes dinero, con quién traes pedos legales, con quién, ¿no? A quién tienes que pedirle perdón, a quién tienes que pagarle, porque son mundos muy violentos y son mundos muy peligrosos. Imagínate que con la mano en la cintura puede entrar cualquiera a hacer una masacre dentro de estos lugares. Y lo peor es que sí terminan, las personas que traen temas con la delincuencia organizada, sí terminan refugiándose en estos lugares. Sí. Pero son los únicos lugares también para... Tú no sabes cuántos mensajes recibimos en Reinserta de qué hago con mi hijo de 12 años que consume hasta lo que no, ya no sé qué hacer con él. Y la familia, la señora que hace, vende tamales. Sí, ¿qué opciones hay para ella? Y está desesperada. ¿Qué opciones hay para ella? Entonces no podemos hablar de el no reclutamiento infantil si no tenemos centros dignos de rehabilitación en algo tan básico como adicciones en nuestros jóvenes. Y más en cómo está la droga hoy en ellos y el consumo de droga hoy en ellos. Oye, ¿sigue siendo la marihuana la puerta de entrada a otras drogas más duras? ¿O tú te has encontrado que también eso ya cambió? Mira, yo te diría que en el mundo de la delincuencia, la droga de entrada es el activo.